Hola, bienvenidos a Hora de Incidentes, el podcast que no sabías que necesitabas, con la conducción del incomparable Marco Silva y los panelistas Felipe Simonson y Marcelo Pérez Quilaqueo. Y aquí comienza tu podcast regalón. Bienvenidos a Hora de Incidentes. Tenemos acá que sí. un problema de proporciones bíblicas porque tenemos una queja acá de Marcelo Pérez. Felipe Simonson, ¿cómo está? No, sí, ¿Todo bien? comenzamos con reclamos. Quizás como a terminar este capítulo, pero bueno, estoy muy bien. Qué bien. Déjame decirte una cosa, Marcelo. El que Marcelo. no llora no mama y el que no mama es un gil. Exacto, pero aquí el reclamo técnico es el siguiente. El micrófono, como tengo que mirar a Felipe, tengo que mirarte a ti, me dice Marcelo, se me ve el cogote de pavo. A mí también. Raro. No, tú estás diciendo eso. ¿Tú estás reclamando esto? sí. A mí también, si eres tú el que partió esto. Este reclamo formal a la autoridad que no existe en este programa, salvo Aurora. No, Dorotea Aurora. Ahí sí. Uy, me olvidé el nombre, me va a llegar. Discúlpela, no sabe lo que hace. Disculpe la molestia. No sabe lo que hace. El único podcast que está autorizado por la Contraloría General de la República. Efectivamente. Bueno, pero ¿esto se puede subsanar, Marcelo Pérez, o irremediable? o irremediable? ¿Se queréis sentar al medio de vuelta? ¿Quieres recuperar Es que... ¿Quieres quitarme protagonismo? Eso es lo que quieres No, conseguir. También hay una mamá aquí. Sí, pero mi dice mamá que se también ve reclama, chico. fíjate. Aquí no te ves tan chico en la orilla. Bueno, no sé. Pero vamos tu a lugar, ver. no, pero Podemos- el centro podemos de tu negociarlo. lugar, a la izquierda no, te podríamos No, poner allá. no nos distraigamos Allá. con este tipo de cosas, por favor, Allá. este tipo de pequeñeces. Claro, No, todo pero- porque yo estoy gordo, ¿no? No, ¿sabes? no, pero es muy Solo fit. todo porque soy hijo único, ¿verdad? Porque Es soy muy- hijo claro, único es por y porque eso. me hueveaste, Es perdón, por en la eso. mañana porque llegué muy vestido y dijiste que iba al consultorio. Oye, más abrigado que hijo único. ¿Cómo aplica esto, señora? No, y señor? y eso que es Hubieran visto Marco Silva hoy día. Eso es del sur. Se me veía 6 así. capas. 6 capas. El Miloja le decían. Sí, voy el Miloja. todavía. Oye, Bueno, es pero verdad, vamos a tratar es de ver de que efectivamente yo también voy a Ahí es tu ver. cámara, esa Ahí es tu está tu cámara. Sí, pero Ahora habla tu cámara, tu es que gente. las tomas de esta Ahí, y el Bajo Providencia, Tú te del poní- Bajo Providencia hacia abajo, allá. cogote pavo y Entonces eso. después dice lo siguiente, dice, no, lo que pasa es que yo he visto otros podcasts en donde ponen el micrófono así. Y le dice, amigo, técnicamente se abre así. Y los otros son micrófonos de Chayanne. Dejémonos de tonteras. son digamos. unos grandes Sennheiser que son así O quiere, como- quizás quiere de esto, efectivamente de Chayanne. A lo mejor quería un No, Chayanne. muy Kuma. No, ¿cómo? No, pero no. Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a Hora de Incidente y solo a quienes la Tirarse porque contra Chayanne. puede empezar y contra con- los Kumas. No, me parece Provócame. todo inapropiado. No, claro, pero andar aquí como chicos, no. No podí. Bueno, Bueno, pero ahora nos ponemos tengo serios. un prestigio que cuidar. Que cuidar. La semana anterior, queridos amigos, habíamos dicho varias cosas, ¿no? Siempre decimos cosas. Siempre decimos Sí, cosas. Pero hay algunas cositas. cuestiones que quedaron ahí dando vuelta, que era la comisión investigadora por el tema Codelco. Habíamos hablado de la ley de FONASA, muchas cosas que pasaron al Senado, que están ahora y que siguen su trámite. Básicamente no hay muchas novedades en eso porque tenemos el gran remesón de la semana, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve Felipe Simonson? Mira, de la semana pasada, efectivamente, la comisión investigadora de Codelco que se esperaba se anunciara prontamente. No hay novedades. Para constituir una comisión investigadora necesitamos 62 diputados, por lo tanto, todo apunta a que no se han conseguido esos 62 votos, entonces eso sigue, aunque la Comisión de Minería del Senado sí estuvo esta semana recibiendo testimonio o recibiendo una audiencia a la ministra de Minería y al presidente de Codelco para William C. Pacheco. para hablar de esto, exactamente. Tenemos muchas cosas polémicas esta semana. La inscripción de las listas parlamentarias por un lado, y bueno, también tenemos las salidas relevantes de este gabinete. Y vamos con esta sección porque yo creo que ni siquiera es el jugador el jugador de la fecha, sino que es el jugador del partido. El jugador del partido es una presentación de su marca Baki, querido amigo, amiga. Sí, ya lo aquí sabe. también.
Aquí Hoy quiero agradecer al equipo dorado que esta vez sí trajo los tazones. No, si estaban la otra vez, pero estaban en una bolsita. Es lo que nos dijeron acá. Nos sirve mucho en una bolsita. Es precario como lo hemos visto en algunos comandos. Pero con eso lo decís todo, man. No, hay precariedad, digamos. No. Está bien. Bueno, pero el tema del jugador del partido... Precariedad, estamos hablando de cualquier peguita me llamáis. Oye... Estamos al habla. Cualquier cosita. Estamos al habla. Lo que haya. Bueno. Me llaman, Me gusta esta radio. Oh, mira los micrófonos. Loredo, Don Marco. Cualquier selfie. Trabajo aquí. Acá con los cabros de la concierto. No, bueno. Es lo que hay. El jugador del partido, obviamente, es Mario Marcel, que sale esta semana de ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Se dieron, por lo menos yo escuché 5 rumores distintos de por qué salía, ¿no? Que se iba al FMI y que bueno, después él dijo en una conferencia de prensa muy sentida donde se veía afectado. Que era un tema familiar, sin dar muchos detalles. Eso es lo que sabemos hasta este momento. Pero es una figura relevante a todas luces, sobre todo en años bien complejos después post pandemia, donde estuvo en el Banco Central primero y después en Hacienda, en donde obviamente jugó un rol bien fundamental. ¿Desde dónde analizamos a Marcel, Felipe? ¿Desde dónde empezamos a analizarlo? Solo quizás recordemos cuando se anuncia el gabinete del presidente Boric. Este anuncio quizás marcó una de las primeras tranquilidades hacia los mercados, hacia la ciudadanía en general, porque como hoy día también escuchaba en alguna radio amiga, Mario Marcel jugaba el rol muchas veces del adulto responsable. Y por lo tanto, con toda su trayectoria y todo su peso y su conocimiento, lo puso al servicio de este gobierno, y es solo mirar cómo reaccionaron los mercados después de su renuncia. No le gustó para nada, digamos, y eso tiene que ver no con el tema personal, que creo que sí, que él tiene todas las atributos y bien ganado su reputación en todo lo que ha hecho, sino que también es la necesidad de certezas. Y cualquier cambio es una incertidumbre. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante ir tomando la relevancia de la relevancia, que tiene la certidumbre para hoy día el desarrollo del país. Yo creo que eso es súper importante, y es una pérdida para el gobierno. Claramente estaba muy sentido en sus declaraciones y bueno, ahora se abre la ventana de pregunta de, bueno, ¿cómo hacer el reemplazo?, ¿no? Decían que el ministro Grau llega con la tarea de dar continuidad, pero llega en un momento además, que es un momento de un partido muy importante, que es el comienzo de la tramitación de la ley de presupuesto. Claro, que involucra al próximo gobierno, ¿no? Y ahí, Marcelo, el tema, tú decías que es como el jugador estrella que lo sacan antes de que termine el partido para el aplauso de la galería, ¿no? Algo así. Algo así. Pero yo quería destacar que independientemente del rol técnico y de cierto tipo de garantía o de pilar del gobierno que representa un ministro de Hacienda, en Mario Marcel también hay un evidente y relevante rol político y de conducción política y de soporte político en el gobierno más allá del tema técnico. Sí, sin duda. Creo que eso es bien relevante, porque además, a diferencia de otras administraciones donde había ministros que estaban como contrapeso, a uno en este caso no había contrapeso y había una alianza muy fuerte con el Ministerio del Interior, digamos, de las consideraciones personales, pero lo que uno podría ver en experiencia hacia atrás, digamos, o sea, en cierto tiempo el contrapeso, Felipe lo vivió allá, entre Insulza o Eizaguirre, claro, o entre Andrés Velasco y Osvaldo Andrade, ya en administraciones de centro-izquierda, digamos, en administraciones de centro-derecha el código es distinto. Pero también hay que decir que en los últimos 3 gobiernos, los ministros de Hacienda por diferentes
circunstancias no han llegado al final del mandato. Es verdad. Y eso es como claro, o sea, en Bachelet 2, Arenas primero y luego Rodrigo Valdés, que sale a más o menos a esta misma altura del año. Cierto. Cuando se vota el tema Domínguez y todo el equipo económico, ojo, todo el equipo económico de SAE renunció. Céspedes, Mico, él, se fueron todos. ¿Ya? Y claro, evidentemente esto se llegó Izaguirre, se movió, pero era también, fue un remesón, pero también existía como una figura como Izaguirre, una figura señera, si hay que decir alguien que es como el ministro de Hacienda, como figura quien le entra a discutir recién ese rol, ya preeminente como figura, lo que representa a lo largo de los últimos 20 o 30 años, es Foxley, Izaguirre y Mario Marcel. ¿Ya? Y en ese momento llega Izaguirre y vuelve al cargo que había tenido anteriormente, pero además existía una conducción política del gobierno dada por la presencia del subsecretario Alegui y otras figuras más. Eso lo digo en Bachelet 2. En Piñera 2, con el estallido sale ese comité político y sale Felipe Larraín y llega Briones. Luego Briones se va y llega Rodrigo Cerda, también, 3 ministros. Entre medio estuvo el estallido y pandemia, claro. Entonces, en el fondo, ya no es una regla que... Entre medio los retiros. Los retiros, claro, pero lo que se ve es que, si bien no hay la regla ya no se está cumpliendo. La regla de que llegue el ministro de Hacienda, entre con el presidente y salga con el presidente. Que se recordaba... Que sea inamovible. Eso. Que se relató en la misma radio rubia que ustedes escuchan hoy día en la empezamos. Si no es la nieve, es la rubia. Radio rubia que está si no le pegan por todo. Estaba con panelistas rubios hoy día también. Las parcas blancas. Pero para cerrar la idea, se dice todo está como recorrido para llegar y decir que aquí además había un rol político fundamental del ministro Marcel. Creo yo, a diferencia de otros ministros de Hacienda, sin ningún tipo de contrapeso en términos de decisiones y también dentro de decisiones de carácter económico, de política económica, fiscal, pero también de decisiones políticas. Una decisión política que se tomara en este gobierno tenía mucho. ¿Ya? También del Consejo Mario Marcel al presidente, probablemente también. Y ustedes ven que también hay un juego ahí bien doble con el Banco Central, ¿no? Porque hay que decir que Marcel venía de ahí. Había sido también una pieza clave cuando estuvo en el Banco Central. Cuando pasa a Hacienda y Rosana Costa pasa a ser, juegan de memoria también. A pesar de que hay diferencias políticas, saben muy bien y estuvieron muy coordinados en términos de agenda, lo cual, a pesar de los malos números, a pesar del frenazo económico que tenemos, más o menos, al menos no se mueve el bote, digamos, ¿no? Estamos estables. Ahora hay que moverlo, es cierto, pero este tándem entre el Banco Central, la mirada macro que tiene Marcel, al menos nos dejó en un punto en donde, claro, ahora lo que necesitamos es vuelito. ¿Cómo lo ves ahí, Felipe? No, muy conmovedor. Los zapatos son tan los zapatos de papá de llenar, ¿no? Y tú sabes que era y creo que Ignacio Walker, los zapatos de papá. Mazapán, sí, claro Mazapán. Que sí. Él canta esa parte, ¿no? Oye, quizás mandarle un gran saludo, un especial saludo al ministro Marcel por todo lo que hizo, agradecerle desde aquí de este humilde podcast. Sí, claro. ¿Cierto? El jugador del partido, sí. Cuántas veces jugador de la fecha. Bueno. Sale airoso. Y entra ahora, viene el segundo tema, porque podríamos decir que ahora se conforma un nuevo tándem, que es la ministra Lobos, por un lado. Obviamente está el Ministerio del Interior aquí, que juega otro rol ahora, que no sabemos muy bien cuando lo despegaron de seguridad. Entonces Elizalde y Cordero están jugando ahora como defensas centrales, ya dejaron el lado. Pero este volante tapón que ha dicho Marcelo Pérez tiene que jugar ahora con alguien que era bien poco relevante hasta esta altura, salvo lo de permisología en el Congreso, que creo que fue un primer avance. Pero Grau, que es muy cercano a Boric, no ha tenido una relevancia, mucha crítica al comienzo con tomar este timón de Hacienda, pero tienen una tarea, una agenda no menor estos próximos 3 o 4 meses, ¿no? Sí, lo que va a venir
para adelante, especialmente para sacar la ley de presupuesto, va a estar bien entretenido mirar cómo se va a configurar los encargados y responsables. La tarea del ministro Grau no va a ser fácil. Hoy día también escuchaba en aquella radio rubia que el tándem Blonda. tándem, según ellos, iba a ser Álvaro García con Nicolás Grau. Nosotros, en las reuniones de pauta habituales, que tenemos jugosas, sí, reuniones que tenemos para preparar este humilde podcast, dijimos que en realidad lo que creíamos era que, aprovechando la expertise que tiene la ministra Lobos en temas de Hacienda y DIPRES, iba a hacer que ella iba a jugar un rol de apoyo muy importante para el ministro Grau en esta tramitación, teniendo siempre ahí como líbero, ¿verdad?, al ministro Elizalde, que va a estar ahí haciendo también las jugadas políticas, consiguiendo los votos cuando corresponda. Yo creo que ahí se va a configurar esa dupla, digamos, y con este apoyo de Álvaro Elizalde para poder sacar adelante lo que se requiere para la ley de presupuesto. Y ahí, entendiendo lo que dice Felipe, el tema de Álvaro García es un tema como de estos jugadores profesionales senior que llegan de repente a los equipos. Y pasó con Del Piano en defensa también, que son ministros que han hecho una carrera como ministros, digamos, ¿no? Y que han estado en varios cargos. Ministros profesionales. Ministros profesionales, que más allá de la postura ideológica o de creer mucho en el gobierno o en el proyecto del gobierno de Boric, para cerrarlo, más bien son contingentes, digamos, ¿no? Se va Marcel, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo lo ve Marcelo? O sea, tiene que ver también con con los temas de equilibrio, cuoteo. Un equilibrio más político. Sí, pero también falta de elenco, y en ese propio lado, es decir, bueno, vamos a poner a alguien del Frente Amplio en Hacienda con todos los riesgos que esto tiene y con algunas dudas que no han sido disipadas por probablemente posteos, cosas o acciones anteriores del ministro Grau, que ha sido evidente un cambio en esto, ¿ya? Pero claro, efectivamente el cambio es como esa minuta que decía Maduro. No, yo encuentro que eso es como mucho. O sea, no es necesario que los aliados tuyos vengan a decir, mira, Maduro, para que todo el mundo se dé cuenta que evidentemente, más allá del paso del tiempo, físicamente tuvo un cambio en funciones, de que él parecía como muy aliado de ciertos ministros sectoriales, más identitarios, más del programa, con el Ministerio de Medio Ambiente, y termina sacando una reforma de permiso y colaborando muy bien con los ministerios de Socialismo Democrático, de la Concerto, que como llamarlo, y también con interlocución con los actores privados. Y esa es parte del aprendizaje de alguien que está ejerciendo un cargo y se mantiene en él por alguna razón, sí, y un motivo que es más allá de la afinidad personal. Por afinidades personales, Giorgio Jackson debería haberse quedado, 20 años con el presidente, y no fue así. Claro. Entonces, quería decir esto, que no me parece eso que la minuta que andan repartiendo por todos lados de que maduró o no maduró son otro tipo de consideraciones. Ya, me parece la nota decía Maduro Grau, digamos, no para estar en este cargo. No es necesario. Yo creo que el problema es que muchos aliados han estado diciendo eso. Yo creo que es una mala idea, no hay para qué, ya, no es necesario. Sal de ahí, muchacho. No es necesario. Entonces, lo que yo digo es que, bueno, falta de elenco en el otro lado y vaya a ser el equilibrio de dónde va, y terminé yendo a la más vieja concertación posible. Lo que te dice dos cosas, es que no ven en los cuadros más jóvenes de los partidos de socialismo democrático posibilidades de renovación, ¿ya? Y particularmente en el mundo del PPD, o sea, han ido sobre Adrián Del Piano y ahora sobre Álvaro García, que fue ministro de Economía, ojo, hace 20 años, 30. En el gobierno de Eduardo Frei. Y después ministro de Express en el gobierno del presidente Lago. Y ahora el ministro de Economía acá. Entonces lo que digo es que hay experiencia que buscar, hay vínculos con las empresas, hay vínculos con el mundo privado, hay canas en esto, pero también hay una señal evidente de falta de renovación en cierto sector de la alianza de gobierno, sobre todo a la hora de recurrir. O sea, para lo que viene es como preocupante, más allá del rol que él pueda tener, digamos. Él ha tenido, probablemente tenga la capacidad de interlocutar técnicamente con los ministerios de la área económica, con el Banco Central, con un montón de gente, ¿ya? Pero el punto es la señal que sea y a qué viene. Yo también creo que, claro, una dupla pro crecimiento podría ser,
pero yo no sé si en el tema de la discusión del presupuesto, de las leyes importantes que vienen, cuál va a ser el rol de García en esto. Digamos. Y ahí, claro, bueno, y ahí una pregunta a los dos. Tendrá que implementar permisos, yo creo que eso sí es relevante, pero también Sí. Hacienda está muy metido. Si Hacienda tenía un coordinador de asuntos regulatorios, Francisco Safi, que tenía un rol relevante en hacer seguimiento de la agenda y también mover para que los proyectos se implementaran. Sí, Economía también tiene una unidad, claro, pero conversaban mucho con el Sí. equipo regulatorio del control de la agenda y el liderazgo lo tenía Hacienda. Por lo tanto, tenía un experto regulatorio que se coordinaba con la unidad de grandes proyectos, sí, de Marshall, que es la que veía lo de los proyectos en el Ministerio de Economía. Eso está claro. Ahora, claro, estamos jugando los descuentos alguien decía también esta semana que el postnatal de Boric duraba hasta marzo, digamos, ¿no? Porque no se ha visto el presidente como en una acción muy directa, salvo sacar a la Federación Verde del gobierno. Hay un tema también con un problema nuevo, que es las cifras de desempleo. La salida de Janet Jara del Ministerio del Trabajo, la subida de Giorgio Bocardo a eso y Lo dijiste mal porque tú le dices Janet y Giorgio Bocardo. Por eso yo. Giorgio Bocardo. Amoroso no es. No, pero es dije. No, pero es. Ahora, pero el tema entonces en el partido es qué proyectos pueden jugar en esto que estás diciendo de crecimiento. Porque la única posibilidad que tiene el gobierno de empujar a Jara, y digamos, aquí es lo que de la continuidad de este gobierno, es jugar la ficha hacia un proyecto de empleo, hacia un proyecto de crecimiento en el corto plazo, y que los únicos protagonistas que tienen en la cancha son el nuevo ministro de Hacienda, Grau, la ministra Lobo, que va a articular el Congreso, pero tiene dos atrás, que es Bocardo y el ministro García Nuevo, que tienen que hacer algo con eso, y tienen que tratar de armar una agenda. Parece que no hay tiempo, ya viene septiembre, y después octubre solo campaña, noviembre elección, diciembre segunda vuelta, y para la casa, señores. Sí, efectivamente, hoy día en la tercera, hoy día viernes 22 de agosto. Estamos grabando por el este momento. podcast, mantemos la ilusión. La ministra Lobo señaló que reconocía las dificultades que iba a tener la tramitación de los proyectos de ley de la agenda del gobierno en periodo electoral, ¿no? Vamos a hacer una sesión especial para explicar ley de presupuesto, ¿cierto? Sí. Para que en el fondo sepamos todo, porque pero tal vez el momento que digáis tú. Sí, pues yo que no vaya a estar. No, dijimos, yo voy a hacer llegar mi permiso por motivo inexcusable. No, impedimento grave. Impedimento grave. La próxima semana tendré un impedimento grave. ¿Y dónde es el impedimento grave? En el sur del país, en los territorios, porque es semana distrital. No me juzguen, no quiero ninguna pifia. Y quiero ser claros con toda la gente que voy a estar en mis territorios, en Puerto Natales. Vamos a estar sapeándote el Instagram. Soy un libro abierto. Si quieres me lees, si no me dejas en la cuenta del episodio vamos a leer las comunicaciones que han llegado yo, el impedimento grave. Voy a estar transmitiendo para Hora de Incidentes desde el sur. Pensando en ustedes, como el compromiso con nuestra gente. En la semana distrital vamos a hacer el especial de ley de presupuesto. Bueno, ley de presupuesto, yo creo que podemos redondear eso, porque la ministra Lobo, y aquí retomo, señaló que habían 3 proyectos que para ellos era muy importante sacar en este periodo. Y el primero era esa lacuna de cuidados. Sí. El segundo era el proyecto de la reforma tributaria ProPyme. Y el tercero era el proyecto de ley de inteligencia económica. Y el FES también. Pero el FES ya está, toca, el FES ya fue uno de los triunfos. La pelota está en la canasta. También de Mario Marcel, por lo pronto. No sé si está en la canasta, yo creo que tiene un pero está rodando todavía. No llega Kobe Bryant. Pero hubo acuerdo. Todo parte de ser en el Senado, la Cámara de Verdad. Perdón, chiquillo. No, la que se querían petear, amigo. Se querían echar. Varios de los que están aquí. Las opiniones que nos ven aquí, amigos míos, haciendo fiesta con la única
Bicameralidad. Pancho, aquí las opiniones vertidas, porque aquí yo y no la me Cámara de hago- Regiones y eso, ya. Ya, pero en la inteligencia económica está el tema que yo creo que ha sido bien polémico, que es el levantamiento del secreto bancario, porque pareciera ser que ese es la madre del cordero en términos, y obviamente hay una defensa de un sector de la derecha o un impedimento a que este levantamiento del secreto bancario sea realidad, y esgrimiendo unas razones que no son muy entendibles cuando estamos en el tema del ataque al crimen o en la batalla contra el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Sí, yo espero que eso se arregle y que esas posturas se encuentren, porque creo que hoy día tenemos que tener las medidas necesarias para poder levantar el secreto bancario en aquellas ocasiones y en aquellas situaciones que lo ameritan. Yo creo que no hay espacio sino para llegar a un acuerdo, y Pero- ojalá que se pueda cumplir con Pero o sea, es como... con ese anuncio. Es como una de las grandes líneas rojas de esta gente, porque en el proyecto de cumplimiento tributario lo que se hizo fue negociar el secreto bancario y la derecha no dio el acuerdo para eso, y el proyecto salió sin secreto bancario. Y está en este proyecto que básicamente es como un follow the money, Sí, fundamentalmente. pero que afecta a personas jurídicas. Sí. Entonces eso ya pudiera generar algún tipo, y funcionarios públicos, y una tercera, eran tres personas, digamos, tres grupos especiales: empresas o personas jurídicas, segundo, funcionarios públicos. Ojo que y- existe la posibilidad de levantamiento de secreto bancario, pero es con orden judicial. Sí, lo siempre. que haría ahora es como permitirlo como una herramienta de investigación. a la unidad de análisis financiero. Sí, pero lo que pasa es que además que el proyecto lo que crea es que mejora la coordinación entre impuestos internos, la UAF, ya que está en el Ministerio de Hacienda, son dos servicios, dos unidades dentro del propio Ministerio de Hacienda, que es impuestos internos como servicio, y el UAF como unidad especializada, y la CMF, que es lo que junta la antigua Superintendencia de Valores y bancos, Seguros instituciones Financieras. bancos y Claro. Valor y seguro. Valor y Seguro, y creó esta Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, en el fondo es mejorar las facultades de estas tres entidades, ¿ya? Más lo que tiene que ver con el Ministerio Público y poder seguir el dinero, pero además con modificaciones del Código Penal, sanciones de juego ilegal, hay un montón de cosas. Es la responsabilidad de las personas jurídicas también. Así es. Y ahí entra el secreto bancario. Entonces, evidentemente que aquí hay un tema, sobre todo con lo que tiene que ver, en algunos momentos la derecha lo ha definido como la privacidad, como el tema de los datos, como con el tema que puede ser un arma muy intrusiva, porque a la primera estaría investigando, o sea, poniendo al nivel de cuando se pelea la posibilidad de intervenciones telefónicas rápidas. Entonces, hay una controversia y hay una defensa bien corporativa, digamos, de este tema. Todavía no se entiende por qué. Todavía no Vamos está a ver claro. cómo sigue esa tramitación. Y vamos entonces ahora a la jugada de la semana. Una presentación de... La jugada de la semana entonces tiene al menos dos cosas. La primera tiene que ver con el futuro y algo que está pasando ahora con la inscripción de las listas, pero también algunos proyectos que, como decíamos antes en la sección anterior, la pelota quedó como esos típicos de canasta en donde la pelota empieza a dar vuelta y uno no sabe si va a entrar en la canasta o va a salir, que es el fin del CAE, el principio del FES. Y ahí hay un tema, porque obviamente hay muchas dudas con el proyecto de FES. No por llegar a un acuerdo vamos a llegar a un mal proyecto. Hay muchas frases esta semana de algunos exministros incluso, como diciendo, una cosa es que valoremos a que estamos votando y que lo vamos a sacar y que la Cámara de Diputados, pero la otra es la discusión que empieza en el Senado, que es desde dónde lo vamos a mirar, ¿o no, Marcelo? Empecemos por el lado del FES. Se produce un silencio Incómodo. incómodo. Es un tema pesado. no. ¿Por dónde lo va a claro, atacar? ¿por dónde partimos? O sea, hay Este un- animal, ¿por dónde se entra? Claro, por dónde, y efectivamente que es la misma pregunta que se va a hacer el Senado, que el Senado le va a hacer el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda. ¿Por dónde entramos? ¿Ya? Porque persiste la idea, y en el fondo se ha planteado que era una idea original de haber separado el proyecto, digamos, un financiamiento por un lado, La condonación, y condonación, y el claro, financiamiento. pero en algún momento era difícil hacerlo, y en algún momento se pensó que la única manera de poder sacar condonación era ligándolo a un nuevo sistema de financiamiento para poder compensar. ¿Ya? Y en algún momento era la idea, pero después con el tiempo, como todo va cambiando, esa idea original mutó a
o sea, ese diagnóstico de decir, bueno, en realidad deberíamos haberlo metido por separado. Bueno, un problema ya de definiciones, pero efectivamente lo que va a ver el Senado aquí es, bueno, por dónde empieza, cuáles son los riesgos que tiene. Hay un riesgo aquí también. Mira, yo escuchaba en la misma Radio Rubia y en la mañana. ¿Qué escucháis harto por lo visto? Sí, es como tu radio, este es tu radio favorita. Pero te en la memoria del auto, amigo. Sí. No, porque número uno. En la mañana no. La pues, uno. No, para la lucha de clases, compañeros, hay que saber lo que piensa el enemigo. Entonces, por lo tanto, hay que ponerse Ahí en sus está. zapatos. Y yo escucho la Radio Rubia, porque para la cosa popular Está salgo claro. a la calle en mi barrio popular a escuchar. Barrio popular de Providencia bajo Barrio Popular. Queda acá Queda sentenciado. ¿eh? listo. Yo soy del pueblo, vivo en Providencia. Bueno, pero Fantástico. tengo mi grupo de control ahí. No, se acaba de verdad pisar que no, se atrapó los jamás. dedos en la puerta. No, jamás. Pues sigo adelante con esa convicción firme. Bien, vamos. Hacia adelante. Bueno, Dele. es la posibilidad de allí los riesgos de financiamiento o de desfinanciar a las universidades que ya están con el tema de la gratuidad. Ahí hay un tema con la gratuidad, con el financiamiento de las universidades también. Está esta idea del impuesto al graduado. Sí, también. pero quizás también, ¿cómo va a avanzar? Yo creo Bueno, en el segundo trámite tendría que repetir la ruta del primero, que es decir, Comisión de Educación y Comisión de Hacienda. ¿Ya? Y te quedan 4 o 5 meses efectivos. De aquí, en realidad, semanas efectivas legislativas, de aquí a enero. Son poquitas. No, 9, 10, no más. Porque sacáis las 2 semanas o los 2 meses de presupuesto, probablemente un tercio del Senado se vuelca a la comisión mixta de presupuesto. Son 13 senadores de 50, poco menos de un tercio, que van a esta comisión, ¿ya? Y el Senado empieza a funcionar más lento, ¿no? Entonces, en el fondo, tiene que llegar esa comisión, se tiene que dar cuenta, tienen que planificar la discusión, probablemente repitan la misma cantidad de actores que que ocurrió en la Cámara, y también van a empezar a decir, bueno, criticamos esto y este espacio. El Ministerio de Educación se guardó el tema de la posibilidad de aumento del copago o no, que es una de las alternativas para poder como traslapar mientras entra este mecanismo, ya se pudiese hacer copago en las universidades para cubrir el déficit que va a haber, ¿ya? Hay mucha gente que ha dicho que le pedían aún mayor gradualidad al proyecto, ¿no? Tiene su grado de gradualidad. La herramienta que tiene el Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Educación en estas materias, es cuanto más gradualidad, cuanto más copago. Creo que esas dos cosas. Por ahí va. Por ahí va. Pero el punto. Se quiebra, Marcelo. Sí, Se emociona. el punto es que, mira, cuando hubo que sacar la ley de inclusión escolar, que es copago, lucro y selección, sabiendo que solo se tenía un año para poder sacarla, lo que hicieron fue que en el segundo trámite, que empezó más o menos a esta altura, unieron las dos comisiones, la de Educación y la de Hacienda. ¿Ya? En este momento creo que no hay piso para eso. Me parece que en el Senado la discusión va a ser con menos presión, hay menos incumbentes, ¿ya? Es decir, gente que su elección o su proyecto político, su vinculación o su identidad política está más asociada al tema de la deuda. No hay en el Senado. Por lo tanto, las presiones corporativas van a ser mucho menores. Lo que yo supe, o sea, que en el fondo hayan un montón de listas de deudores que se hicieron circular y escríbele a tu parlamentario. Bueno, Así hasta ¿no? 500.000 es lo que se dijo en prensa, que era la cantidad de gente que diciendo no pagué, si total todo esto se va a condonar, y mucha gente que dejó de pagar, digamos, para que el sistema colapsara. La condonación, o sea, el nivel de mora aumentó estos últimos 3 años. Pero ese es otro problema. Es otro problema, claro, es la promesa, pero lo que voy yo es que es una promesa que es un avance importante, porque hubo una votación bastante consistente, genera como una especie de ánimo en cierto sector del gobierno muy alicaído, que es particularmente Frente Amplio después de la primaria, ¿ya? Como que los moviliza porque, a ver... No quedan muchas banderas tampoco. No, pero más allá de... Mira, uno puede tener la discusión o no de si esto gana elecciones o no. Para unos de ellos, además, tiene un componente que es como constituyente. No de la convención, sino que constituye o conforma ese espacio político, porque más identitario. Después de mucho rato sin movilización, lo que empieza a movilizar y a constituir ese grupo de izquierda, más allá de lo que conocíamos, fue esta demanda.
Ahora, pero Es constitutiva a y muy veces, identitario. como se dice en política, tener la razón no es solucionar el problema. No, pero te digo que para ellos es muy relevante por ese tema. Mm. ¿Ya? Ahora, vamos por el tiempo al Sí, tema de las perdón. listas. Las listas tienen una particularidad, para no meternos en el tema político o juzgar qué listas hay. Pero en el panorama, el problema es que hemos estado hablando harto rato sobre el sistema político. El problema que tiene el tema que hemos denominado PYME dentro de esto, cómo personas han estado en 3 bancadas distintas en los últimos años, que hay un tema económico detrás, lo hemos dicho acá en este podcast muchas veces, que hay un interés económico más que un interés representativo político, y por lo tanto hacen la pasada y el negocito. Y cuando uno ve la lista, uno dice, lo único que estoy viendo acá es que este problema, si no se soluciona ahora, y si esta gente sale electa, la que están en listas como la demócrata, o la lista como de, no sé, Evópoli incluso, son unas personas en donde uno dice, incluso gente que está desaforada como Calisto, que aparece en otra lista, en el Federación Verde. Entonces uno dice, aquí obviamente no hay decoro, pero lo que está de fondo es el sistema político, ¿no? Esa es la batalla que estamos jugando, ¿no? En eso, y es lo que anima la conversación de este podcast. Así también, es. ¿no? Bueno, teníamos la ilusión, o yo tenía la ilusión, Que tú eres bien soñador también, Yo pues. soy un soñador. Sí. Sí. Sueño en grande, Sí. siempre. Sueña. Con un mañana. Bueno, en fin. La cosa es que creíamos que la reforma política podía ver la luz. Sabemos que se estancó en la Cámara de Diputados precisamente por razones netamente electorales. Ojalá que el próximo Congreso retome la discusión de la reforma política, porque creo que es algo que al país le puede servir. Más allá de quiénes, digamos, conforman cada una de las listas, porque uno pesca los medios, y los medios, por supuesto, que se van a las cosas que quizás que causan más revuelo, como artistas en distintas listas y qué sé yo, que eso Futbolistas. en un mundo muy neutral, como me hizo ver mi compañero Pérez, no tiene nada de malo, digamos, no es bueno ni malo. Y siempre ha existido, digamos, ¿no? Y siempre al menos en estos 30 ha existido. años. Ojalá que quienes sean electos, digamos, hagan lo mejor por el país y ayuden, digamos, a fortalecer nuestra democracia. Pero llama la atención todo lo que se ha hecho, toda la cantidad. Hoy día, Marcelo, en el almuerzo lo conversábamos. Tenemos 1011 candidatos. 1011. Contando a 1011. Bianchi. Contando bien. O sea, a ver, 1011. 1010 candidatos inscritos en listas de partido. 1010 Para inscritos en 188 Para cupos. 155. 155, perdón. Más Carlos Bianchi, que va de independiente a independiente. Claro, pero que después Independiente suele- de verdad. Sí, pero después para trabajar internamente suele asociarse a gente. Entonces él funge como integrante de la bancada del PPD y no fue por esa lista, porque él dice, Claro. junto a mi firmita, tengo mi Tengo propia autonomía, pyme. digamos. Claro, es que Magallanes. Magallanes, la República Independiente. Pero Saludos a bueno, ellos, tenemos 1011 candidatos para 155 cupos. Y lo que hace presumir lo que tú bien decías, Marco, que aquí hay también una vocación de poder tener muchos votos para que 590 pesos el voto, El votito. que el CERVEL retorne. Claro, pero el esta- punto es que el retorno está asociado a la posibilidad, si tú elegís los parlamentarios mínimos, para poder seguir existiendo el porcentaje mínimo. Entonces, en el fondo tú tenés como, podéis ver en las listas que hay partidos que tienen una cantidad importante de cupos cedidos independientes para poder llegar a completar la lista y luego para poder sumar los votos necesarios para poder seguir existiendo. Entonces, los independientes te ayudan ya a subsistir con la votación agregada y las devoluciones por candidato de partido, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hay una economía de la pyme política, economía para poder ver esto. Entonces, lo que tú hablas, es decir, gente que partió en un lado y termina en otro. Mira, a primera vista, para no ser los típicos de siempre, Otuiti Teao era de la Isla de Pascua, po. además Sí, de la po. Isla de Pascua. Rapa Nui, Rapa y Nui, te quedé perdón. donde Rapa, mismo. perdón. Sí, Rapa Nui, llorando para no, todos. porque como el Gualmapu, hoy es lo mismo, ¿ya? Bueno, No, se empezamos me van a otra enojar después, pero Sí. yo puedo decirlo. No, mira,
Anda, Y muy polémico hoy día. Y ahora estoy bélico. Prende con agua. Y ahora él va por un cupo era de Bópoli, va por un cupo de la UDI. ¿Ya? Marcela Riquelme, que salió por el Frente Amplio, ahora va por los radicales. ¿Ya? Después hay otra, hay Camilo. Pamela Giles va por el Partido de la Gente, ¿no? Claro, pero además, bueno, ahí lleva al marido y a la hermana del líder en la misma lista para poder sacarlo. Entonces la economía familiar se duplica, o sea, el ingreso de ese hogar se duplica y pasa a ser de las capas más altas, pero lleva a decir, bueno, igual el negocio ahí, y vamos a volver a esta misma gente. A mí no me gusta mucho hablar de ella porque en el fondo es como lo voy a decir, lo peorcito de lo nuestro, ocupando todo tipo de las reglas en provechos personales, familiares y además de lo que ellos denominan cierto tipo de proyecto político que no sabemos qué es. Entonces, en el fondo lo que tú decís, le decía a Parisi, dame un cupo, yo te ayudo a sostener el partido, pero además llego aquí para aumentar la economía familiar. Y eso es así. Y uno lo puede ver también. Y lo voy a decir, en otros casos hay gente que los reemplazantes son los hermanos. Coloma va a senador, que reemplaza al padre. Y los Bianchi también, ¿no? Sí, no, pero ves que está uno arriba, yo trabajo, y este año solo tienen elección Carlos Bianchi. Ya, okay. Carlos Bianchi, y como independiente porque te juntó la firma. Ya, ok. Ya, ok. Ni siquiera armó partido regional, no. Ya, te digo, Juan Antonio Coloma se retira, ya, porque no puede. Quien va en ese cupo es su hijo, Juan Antonio Coloma Álamos, ¿ya? Y quien ocupa el cupo de Juan Antonio Coloma, que está acá en el distrito de Melipilla, es el hermano de él. Y va corriendo la lista familiar. En el caso del diputado Leo Soto, que tampoco puede ir, que en el mismo distrito va el hermano del que era concejal. ¿Ya? Ahí tenemos dos casos de familias. Pymes familiares. Tres casos en distintos sectores, por lo que te digo que esto es transversal. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tú tenías esto y no, porque tener nombres comunes. Mira, y esto escapa a la cantidad de candidatos de farándula y todo el resto que hay. Pero hay desaforados. Está la lista, le llaman la lista el vertedero, el relleno sanitario de Jaime Mulet. O sea, tenía gente como Alejandro Navarro. Lo está llamando el candidato ahí que se siente Jaime Mulet. Cristian Vittori. Imagínate. Bueno, y eso parece que fue lo que indignó ya la gota que Calixto y Vittori indignaron a cualquiera. Boric hizo que sacara a Valenzuela del Ministerio de Agricultura, que era el único representante del Frente Regionalista Verde. ¿Y qué va a pasar? Y mi pregunta es, con la salida de las autoridades de agricultura, ¿qué va a pasar ahora con el proyecto de las gallinas felices? Eso es lo que quiero saber. Ministra Fernández, usted tiene una oportunidad en sus manos y es sacar adelante nuestro proyecto de trazabilidad del huevo y la certificación de la gallina feliz. Y nos vamos ahora con lo que va a ser la próxima semana, queridos amigos y amigas. La próxima semana tiene al menos dos apuestas que hicimos antes, ¿no? Que me voy al sur. Que te vaya al sur y que vaya a estar un implemento grave. Va a estar como Fernando, va a estar como el diputado de los dinosaurios. Va a estar atrás con en el territorio voy a estar. Y va a estar con un ventisquero atrás. Con un puma. Y con connotados. No, pero además tomándose el whisky con el hielo glacial para juntarla, para que lo fune. Han avanzado varios proyectos, ¿no? El voto obligatorio, la multa, que todavía está ahí, que vamos a ver qué pasa con eso. El tema UEF, que fue un escándalo en un momento muy fuerte impacto y que ahora ya está sometido solo a los servicios educativos. Está la ley Ricarte Soto también. Está FONASA, que está en el Senado. Hay varios pingos corriendo. Sí, pero además como más electorales, yo creo que está este tema también de mover el avispero y de dar señales. Está el tema que modifica la reforma constitucional, que modifica la dieta del presidente, que tiene nombre y apellido. Así es. Impulsado volvemos a esta señora del Distrito 12. Ahora, hay como 10 proyectos de ley en la misma que se están refundiendo. Sí, pero esa comisión efectivamente... es presidida por esta señora, además. O sea, que lleguemos a ese nivel. ¿La innombrable? Sí, no, presidente de la Comisión de Constitución. Entonces también te dice mucho, dice mucho. Bueno, discreto ambiente. Pero está la ley. Yo quiero que me expliquen la ley Duque. Y la ley Duque también. Duque era el perro de José Antonio Neme, ¿no? Sí. Perrijo, correcto. Perrijo. Me corrijo, perrijo. Sí. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Y falleció y se hizo a propósito
se está tramitando hoy día un proyecto de ley que establece de la posibilidad, consta 2 artículos. Uno, para dar un día libre laboral para el trabajador que pierda alguna de sus mascotas registradas en el Registro Nacional de Mascotas. Ojo, es decir, solo gatos y perros. Son 10 millones. Así que ojo tampoco ahí. que sea poco. Y segundo, también esto aplica lo mismo para un día libre para el caso de estudiantes, que es una modificación a la Ley General de Educación, que establece lo mismo en caso de la pérdida Puede faltar a clases. de una mascota registrada en el Registro Nacional de Mascotas. Yo me pregunto, la señora, la vieja de los gatos de los Simpsons, Claro. ¿cuántos días va a tener? Son muchísimos. Claro, y nosotros, Son muchísimos. bueno, Va a tener es que- muchas pérdidas esa señora. Y hay que decir que estábamos en la fila para adquirir este café porque esto se compra con presupuesto directo en caja. Propio. Y había una señora delante que tenía De mi bolsillo. De tu bolsillo. Que tenía No, una- en el caso le tocó a Sí, Felipe. me tocaba a mí esta semana. Salió Sí, disparado. Eso. Bueno, pero había una señora con una cantidad de pelo de gato que tenía todo el mundo estornudando. Y ahí esa señora tiene varios días libres, yo creo. ¿eh? Yo creo que va a tener Porque había rato- varios pelos Yo no distintos sé si en era ese la abrigo. chaqueta o era el tuto del gato el que se tiró arriba. Güey. Sí, Yo le iba a preguntar, ¿este la cama? Usted la se cama puso, del señora. gato. Se puso la cama del gato. Digamos, Sinceremos, digamos la verdad. Bueno, la próxima semana recordemos, la próxima semana distrital, estos proyectos de ley son los que se han ido tramitando. Hemos estado bastante alineados con Sí. la tramitación de los proyectos de ley. Yo le pondría atención, si se puede, ¿no? Sí, por Sí, favor. po. Que estamos. Te que queda la estamos- migaja. Por lo mismo, no, pero a propósito de la próxima semana, si no era para divariar con las otras cosas, era para decir. Pero habla, po. Ahora. Bueno, que a la próxima semana habría que ver el debut del ministro Grau en estas materias, porque Baby Grau. está la discusión del proyecto PYME, ¿ya? Que es relevante. ¿ya? Muy relevante. Veremos Muy relevante. la mano entonces. Veremos la mano ahí. Cómo porque opera. Hay temas de contribuciones, ojo. Está la polémica de los municipios ricos rubios, los que están aquí al lado. Ya empezamos. Reclamando por el aumento, que era un proyecto electoral y esto, pero claro, efectivamente, va a estar el proyecto de la dieta, probablemente en sala, ¿ya? Hay que ver qué es lo que, como en el imperio de la Comisión de Educación del Senado, El imperio del mal. se habla de lo del FES, ¿ya? Y lo que tú planteas también, Ley Duque. Lo que yo quiero ver es el informe de Ley Duque. Cuando lleguen y cuenten la historia de la ley, van a tener que contar la historia de Duque. De Duque. Y Neme, Bueno. y fotos de Duque y Neme atrás. Ahí. Bueno, podemos invitar a Juan Antonio que nos venga a contar de. Me han dicho que te encuentras de- parecido, Sí, ¿no? Me han dicho, sí. Después Pero de- el restaurante. Ahora, Es usted. Chascón Neme, conocido, ¿no? Ese es un implante de pelo de aquellos, ¿eh? Es usted. Me dijeron en el Ahora está restaurante. como los Oiga, Jackson 5, ¿eh? No es por pelarlo, te queremos, José Antonio. O sea, pero ese pelo, ¿de dónde salió, amigo? No, pues si él abiertamente fue en su Instagram, esto es un canje. Él fue a la ¿Qué? clínica. Con abate, Ah, un canje con No, abate. no, con estos implantes oye, no te novedosos. sacan pelo de aquí y te los llevan acá. Pero en su caso yo creo que viene de otra parte porque ese pelo, ¿De dónde vino? claro, es de una dudosa procedencia. lo puedo- Pero es con amor. Es con José Antonio, te cariño. queremos Con tanto. cariño. A mí Bueno, y ahora vamos. En Esa ese restaurante imagen, me dijeron- esa imagen a esta hora. En el restaurante me dijeron, oiga, ¿es usted? Claro. Que, Sí. Y yo así, Yo soy yo. Ya, pero ¿es usted? ¿Es usted? Y- ¿Es usted? Yo soy yo, ¿Usted el periodista? No. Se cree no, periodista, que dice. No, sí, me creo periodista. Me dice, soy un periodista frustrado. No soy yo. Sí, usted. Sí, usted. Es usted. Sí. Usted Neme. Y ahí está. No. Ahí está. Yo no soy. Se cruzan las fronteras. Señoras y señores, Lo aclaro, no soy. vamos a los recomendados de la semana para terminar este podcast. En los recomendados de la semana dijiste que tenía yo un libro, pero yo voy a partir por una serie. Buscarlo, ¿eh? ¿A dónde? ¿Dónde Pero- lo pero- dejó? nada, Son varios tomos. Editamos esto, por favor. No, qué increíble. Editemos, hay que editar. Ya le todo en este dejamos capítulo. fuera Sí. la enciclopedia británica. Pero Había mira traído esto. los 600 tomos de la diccionario enciclopedia británica. Bueno, ¿puedo empezar yo entonces? Ya, dale tú. Voy a partir con algo muy liviano y algo muy necesario que es la noche.
Recuperar la noche, particularmente para nuestra comunidad Hora de Incidentes entre los 35 hacia arriba. Hay un lugar que está muy, muy, muy de moda y seguramente voy a ser funado acá por las huestes frente amplistas, octubristas, Yo no sé, frente amplista. representadas por el marxismo-leninismo de Claro, Pérez de Quilaqueo. Providencia abajo. Pero hay un lugar que se llama Bardot. Ah, está muy bueno, como muy Brigitte. bueno, me han dicho. Muy bueno, Pero hay que hay muy lista, bueno, yo no mucha califico reserva. para la lista, No. Solo gente rubia, ¿sí? ¿Cómo se Solo llama? rubios. Marcelo Pérez Solo Quilaqueo, rubios no, como yo. Mira, no estamos recibiendo copero. No. deja tu Deja currículum tu acá. currículum, sí, pero tú tienes pinta de Es por la atendido- otra puerta, haber amigo. atendido una parrillada nomás. Lo recomiendo, está buenísimo, tiene una muy buena carta de tragos, de comida. ¿Y dónde se pero, ubica? pero la en Torre Titaniums, ¿no? Torre Titanium, Ah. Vitacura. Claro. Felipe baja a su oficina. Muy bueno. Hace horas. Pero, oye, Porque pero la tú noche, fuiste. la noche para la gente de nuestra edad hay que recuperarla, hay que volver a salir, la gente Pero quiere hay otros salir lugares. a bailar. Muy bien, espontáneo, muy bien, Vamos, muy bien. a mí me han contado que es bueno, yo tengo gente conocida que ha ido, ¿En me han serio? invitado así, no tengo ningún prejuicio. Si es lo que me tengo. dejan entrar. No tiene Ningún ningún prejuicio con ir para allá si es que me dejan entrar. No, Sí, que me invitan gratis. Claro. Ya, señor de prejuiciado, por favor, ¿qué tiene ahí sobre la mesa? ¿Un libro? ¿Qué trae para compartir? Tengo. Tan, tararán, tan, No, pero tú más rockero no me tenés que poner un rock detrás. ¡Pum! Y unas campanas. No, Ey, bueno. bueno, este es un póngale libro a Ozzy, que me póngale a regalaron para mi cumpleaños número 50. Mira. Sí, O sea, aunque no lo crean. Como 10 años Hace atrás. ya pues, 10 10 años, años ¿sabes? atrás, tiene 10 años. Y claro, y este es un libro de Nick Cave con Sean O'Hagan, que es un periodista que le hizo 40 horas de entrevista a Nick Cave hace Buena. un par de años atrás para... 40 en el horas fondo, semanales. Claro, Mira. 40 horas Camila conversando Vallejo. sobre su vida, su inspiración, la figura y el rol que tiene el dolor, la fe, La pérdida de su hijo. la ¿no? pérdida de Sí. su hijo, la tristeza, la depresión, las adicciones, un montón de temas que han cruzado la vida y la obra prolífica de Nick Cave, que está girando en este verano boreal y que en el fondo también forma parte de todo el set de despliegue artístico y estético de Nick Cave, que a través de las películas, las series, los discos, digamos, y es un libro impresionante. Además, artista plástico, hay que decir. Además, artista plástico que tiene este libro Más extraño que la bondad, que en el fondo recupera como fotos y artefactos que él desarrolla. Este es un libro muy, muy interesante, es muy intenso, ¿no? En términos de la forma en que él habla, porque habla muy líricamente, y además todos son sabidos de la capacidad lírica que tiene en la construcción de su relato, de su obra, de su narrativa y de la poesía de sus propias canciones. Yo tuve la suerte de verlo hace 8 años cuando... ¿En el Caupolicán? En el Caupolicán, la segunda vez, porque la primera estuvo 5 minutos en un Crazy Sí. Rock. Antes de estaban unos raperos, no me acuerdo cuáles eran, que en el fondo se confundieron los públicos, los Y cubrieron y se fue. Y chao nomás. Y dijo que No, nunca pero- más venía y se demoró 20 años en volver. Y esta vez estuvo acá en el Caupolicán. Que fue como una fiesta religiosa. Fue muy, Sí, muy una curioso. liturgia. Sí. Fue una misa increíble, 3 horas de concierto. Y yo lo quería traer porque además, bueno, lo estaba leyendo, lo retomé ahora y empecé, a propósito también de que estaba viendo videos de la gira, yo lo recomiendo. Bien. Está en inglés también aquí en Chile y en español para poder leerlo. Para todo nuestro público Así que- angloparlante. Alábese uno, ¿ah? Nuestro público Para todos los rockero, rubios. de verdad, lírico, el más rockero. británico de los australianos. Mira. ¿Eh? Y bueno, lo podrán ver en esa serie maravillosa de Peaky Blinders. La música inicial. Claro, la música inicial, que sin esa música yo creo que no se entiende la serie. Pero ¿no? además hay otras versiones de la propia canción, de varias canciones dentro de la serie. Oye, fantástico. Y a propósito de serie, Así que eso. yo quiero destacar la nueva serie del mundo de Alien, que se llama Alien Earth. Sí. Que en realidad todas las películas de Alien son iguales, ¿no? O sea, un grupo de gente llega a un lugar y Aparece un y- alien. y aparece un alien, digamos, ¿no? Y Que se pasa come que- a alguien. y se come a alguien. A alguien. Bueno, pero en este caso en especial es una serie muy curiosa que está creada por este showrunner que se llama el Noah Hawley, que hizo Fargo, que agarró la idea de los hermanos Coen de esta película maravillosa de hace ya, no sé, 30 años. 30 años. Y la transformó en serie. Gran serie. Gran serie. Y después agarra también una serie, un personaje de los
X-Men y hace una serie que se llama Legión, que es una volada de aquella. Pero ahora agarra este guión, lo dejan libre, jugar en la libre, y creó una serie en donde mezcla Peter Pan con una especie de nave del horror que no solamente trae un alien, trae de muchos tipos de alien distintos. 5 especies distintas. 5 especies distintas en un mundo que está completamente separado por distintas organizaciones, empresas. Es como que una parte la gobierna Elon Musk y la otra Zuckerberg, y son países completos. ¿Es de la lista parlamentaria esta serie? Es de la lista parlamentaria. Yo creo que Trae si quieres mucho entender alien. qué es lo que Sí. va a pasar en el Congreso Mira. el próximo año, oye, Aquí. es tu serie. O sea, Es tu lo que serie. va a venir va a ser una reforma. Hay gente que va a querer volver al binominal con esto. ¿Con la serie? ¿Cierto? Con la serie y con el Congreso. Congreso Alien, no. No, yo creo que quieren volver a Tatita. ¿Y cómo se llama la Quieren serie? ir más atrás. Alien Earth se llama. Alien Earth. Sí. Muy Earth, bien. Earth. ¿Y en qué plataforma? ¿En alguna? Está en Disney. ¿O arréglesela? No, en Disney. Ah, ya, ok. En Disney Plus. Quizás tus amigos están a pedir la clave, la clave para que... Esos mismos. Oye, yo te paso Esos la mía, no tengo ningún problema. No, si él la paga, vean. si él No, paga, si son sus amigos, ellos lo más- ven en computador, no en una tele grande como yo, que me encanta la tele grande. Eso. Viene Sí. mundial, así que recibo datos de teles porque yo... ¿Qué viene mundial cuando- viene? yo- el Ah, próximo año. tienes toda la razón. Yo cuando hay mundial, cambio la tele. Ah, mira. Y la otra la paso Bueno, para la pieza. aprovechemos de pedir canje a alguna marca. Sí, pues, invitamos no. a todas las marcas tecnológicas a poder apoyar este proyecto de Marcelo Pérez que comienza hoy día. Un televisor para Marcelo Pérez. Un televisor para el mundial. Muy bien, nos vamos, señores y señores, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chau, 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 chau.